Ya. Vamos viendo al tiro las dudas que mandó aquí la Claudia. A ver si tienen otras dudas ustedes también las vayan mandándolas y las vamos viendo al tiro. Y después ya si nos sobra tiempo vamos haciendo ejercicio al azar como lo hacemos siempre. Veamos el 8. El 8 dice, el ancho de un rectángulo mide A centímetros y el largo mide 3 centímetros más que el ancho. El volumen del cuerpo generado al rotar el rectángulo en torno a su lado mayor es. Ya, entonces, yo siempre encuentro que los ejercicios de geometría lo más fácil es como tratar de dibujar o graficar más o menos como el cuerpo que nos dicen, o las figuras que nos dicen. En este caso es un rectángulo. Vamos a hacer así. Oh, ahí, ya ahí sí. Un rectángulo perfecto. El ancho mide A centímetros y el largo mide 3 centímetros más que el ancho. Entonces podemos decir, como el largo mide 3 centímetros más, sabemos de que entonces este que es más largo va a ser el largo. Y este va a ser el ancho. Ustedes lo pueden cambiar, incluso les puede haber quedado así. Bueno, digamos que es un rectángulo, les puede quedar así y eso da lo mismo en sí, como en este tipo de análisis. Entonces acá nos dicen de que esto va a ser A, porque mide A centímetros y el largo va a medir 3 centímetros más. Entonces esto va a ser A más 3, porque mide 3 centímetros más. Entonces si él se medía A, el otro va a ser A más 3. El volumen del cuerpo generado al rotar el rectángulo en torno a su lado mayor. Bueno, aquí el lado mayor es, ¿cuál es el lado más largo, encima más extenso? ¿Cuál es el más grande? Entonces, si este mide A, digamos que A igual a 10, entonces esto de acá abajo va a ser 13, entonces este va a ser mayor. Y eso va a ser en todos los casos. Entonces sabemos que este va a ser siempre su lado mayor. Entonces lo vamos a rotar así, en este sentido, así como respecto a este lado. Entonces nos va a quedar algo así como un cilindro, más o menos así. Aquí vamos a hacer otro, algo más o menos así, digamos que está bonito. Solo que, bueno, esto es como sin las proporciones. Aquí si lo hacemos más proporcional, como que sería como algo así, más o menos. Vamos a dejarlo ahí. Uy, ya ahí sí. Como ahí sería más o menos más proporcional. Como para que no se pierda en esa idea. Entonces, acá vamos a tener este cilindro, donde tiene esta circunferencia aquí, y su radio va a ser A, porque como está siendo rotado en torno a su lado mayor, entonces esto va a quedar como esto de acá, se va a rotar así, y va a generar esta figura, y va a quedar así también. Y genera en sí uy, me cambié, ahí sí, ese cilindro. Voy a cerrar la otra pestaña que tengo acá. Ya. Entonces ahí queda como el cilindro que tenemos acá a la derecha. Voy a borrar estos rojitos así para... Voy a dejar solo ese círculo rojo ahí. Entonces, como ese lado media A, nosotros vamos a poder entonces determinar de que el radio de este cilindro va a ser A. Esto acá es A. Lo voy a hacer en este otro lado así para que no haya tanta información junta. Entonces esto mide A, el radio. Entonces, ¿qué nos están pidiendo? El volumen del cuerpo general. Entonces, cuando tenemos el cilindro, hay una forma muy simple de sacar el volumen, que es sacar el área como del círculo y después simplemente multiplicarlo por la altura. Entonces, el área de un círculo va a ser, voy a ponerlo así, un círculo va a ser pi por el radio al cuadrado. Vamos a ponerlo así como pi nomás. El radio ya vimos que era a, entonces va a ser a al cuadrado. Entonces ya sabemos que ese es el área del círculo. Pero nosotros estamos buscando el volumen de todo el cilindro. Entonces ya tenemos el área de este círculo. Ahora simplemente tenemos que multiplicarlo. Es como si estuviésemos poniendo infinitos discos. Imagínense eso, así como... Escucha, aquí no tengo nada, pero mira, esto que hacemos así. A ver, no me veo así. Ya sí. Digamos que nosotros tenemos este cilindro de scotch. Es como si nosotros tuviésemos aquí un disco de scotch así y fuésemos sumando hasta hacerlo. Entonces, ¿cuándo tenemos que sumar? Entonces, digamos que la altura fuese 1, sería solo un disco. Ahora, si la altura son dos discos.
Entonces, como estamos haciendo una suma varias veces, es lo mismo que multiplicarlo por la cantidad de veces que lo estamos sumando. Eso quizá un poco complejo, pero en sí, por eso se multiplica como por la altura. Es como, digamos que aquí tenemos un círculo de área pi por al cuadrado. Aquí vamos a tener como muchos circulitos en esto acá. Sí, aquí van a haber caleta de círculos. Y estamos sumando todas esas áreas juntas. Y eso va a tener volumen. Entonces, va a ser el área del círculo, que está acá, multiplicado por la altura. Y esa altura va a ser el lado mayor, porque en sí está siendo rotado respecto a eso. Entonces, eh, imaginen, tenemos este POSIT. Entonces, digamos que lo rotamos respecto a esto. Si lo rotamos, a ver, ahí, lo hacemos rotar así. Ve que, imaginemos que se genera el cilindro, aquí va a tener un cilindro, donde esto va a ser el radio, y esto va a ser la altura. Entonces va a ser aquí, aquí va a estar el círculo, y aquí va a ser como la altura en la que va a estar. Entonces va a ser el lado mayor la altura. Entonces ya tenemos el área del círculo, pi por área por a al cuadrado. Entonces el volumen va a ser igual a pi por a al cuadrado por a más 3. Y aquí hay que tener mucho ojo porque es a más 3. No es como que multipliquemos pi por a al cuadrado por a y a eso se le sume 3, sino que se está multiplicando por todo eso. Todo eso representa un número. Es como que esto fuese un número b. Entonces, como tenemos esto, es lo que se llama la propiedad de la conmutatividad, o en sí de la asociatividad. Entonces vamos a tener S con S, S con S, y después con el 3. Entonces va a quedar, el volumen va a ser igual a pi por a al cuadrado por a más pi por a al cuadrado por 3. Esto va a quedar pi por a al cubo más 3pi por a al cuadrado. No sé en qué forma, o en qué orden queda la respuesta. Profe, Ajá. esa era mi duda. De hecho, hice todo lo que dijo usted, tal cual, y da la B, da así como escrita igual, Ah, pero claro. dice que es la A. Sí, me parece que me daría la B a mí también. Sí, a mí igual me daba la B y la hice varias veces. Y como A ver, la única forma de que dé A es que se rote por el lado más pequeño. Yo creo que hay como un error de tipeo al final. claro, nada mayor. Sí, yo creo que hubo un error en el tipo de la respuesta. Yo creo que es la B. Así que ahí voy a hablarlo con Matías si es que llega lo mismo y ahí lo corregiremos y publicaremos la guía ya corregida en este caso. Pero claro, sería la B. Y sí, bueno, aquí este último paso que hice acá ya multiplicando era innecesario porque la respuesta está así. Pero en sí así se va haciendo. Esa es como la idea. Alguien como que no cachó como esa idea o ese trabajo, como alguna, alguna idea de lo que mencioné. Y como en un momento sentí igual que estuvo como medio enredado lo que explicaba quizás. Entonces no sé si alguien quedó con alguna duda. ¿Por qué 3? ¿Por qué ese más 3, por ejemplo? Lo que pasa es que acá en el enunciado nos dicen de que tenemos un ángulo que mide A. En este caso, yo dije ya, este lado va a ser el que va a medir A, que es lo que dice acá. El ancho de un rectángulo mide A centímetros. Y el largo, o sea, claro, el A más 3 ya. Entonces sí, es por esto. El ancho en sí va a ser A, pero me dicen de que el largo mide 3 centímetros más que el ancho. Entonces nosotros ya nos dijeron de que el ancho es A. Entonces si el largo mide 3 centímetros más que el ancho va a ser el A más 3. ¿Cachai? Es como, si tú tienes un hermano, por ejemplo, y tiene 2 años más que tú, no sé, digamos que tenés 18, va a ser 18 más 2, va a ser 20. ¿Cachai? Entonces, eso sirve porque, digamos que tú tenés una edad A y tu hermano tendría A más 2, va a servir para cualquier edad que tú tengáis. Pues cuando tengáis 10, tu hermano tendría 12. Si tú tenés 14, él va a tener 16. Entonces eso se usa porque no sabemos el valor exacto de A, po. Es como para cualquier valor de A, el largo va a ir A más 3. ¿Cachai? Entonces nos dicen,
3 centímetros más. Si me dijeran, el largo mide 3 centímetros, claro, aquí no sería una más 3, sería solo un 3. Pero no es el caso. Ya, bacán. Con eso igual tienen que tener caleta de ojo. O sea, como que en la PAIS, bueno, en sí en la PSU, la PDT en su momento, como que tienen mucho también ojo con eso, como con el lenguaje, como que dicen así 3 centímetros más, como lean lo enunciado así como con tiempo y traten de examinar bien qué te están diciendo y qué te están pidiendo. Es como lo más importante, creo yo. Como que ahí es donde terminan recibiendo la mayor cantidad de errores. Eso y cálculo. Así como que no sé, que no cambiaste el signo y qué sé yo. Típicas cosas así. Ya, ya también esta. En la figura, el área del cono en centímetros cuadrados es. Ya, entonces aquí tenemos un conito. A ver. Y nos piden el área del cono en centímetros. Bueno, estaba buscando la punta del Mati, porque me acuerdo que el Mati les puso como esa figura así. Uy, no, así no. Como así y así. Con el circulito acá típico. Entonces aquí nos están pidiendo el área, entonces vamos a tener que calcular como el área de esto acá más el área de ese circulito. Entonces, ahí. Entonces, como están pidiendo el área de este circulito, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tener como, bueno, el área del cono entero. Vamos a sacar primero como el área del círculo y después el área como del manto, por así decirlo, como del cono, a fin de cuentas. Entonces, ¿qué información nos dan? Nos dicen de que el radio del círculo como de base son 3 unidades, 3 centímetros en sí. Entonces van a ser, el área del círculo va a ser igual a pi, bueno, iba a poner 3, pero por el radio al cuadrado, entonces va a ser pi por su radio era 3, entonces va a ser 3 al cuadrado, entonces esto va a ser 9 pi. Ya sabemos que esta cosa es 9 pi. Entonces nos falta ahora calcular este coso de acá. ¿Cómo hacemos esto? Podemos hacerlo de la siguiente forma. Nosotros tenemos que esto va a ser lo voy a hacer así. A ver, como para que no parezca triángulo. Va a ser pi por el radio como por la altura, a fin de cuentas. Pongámosle h. A ver, ¿qué letra le puso? Un Mati. Mati le puso g. Ya bueno, pero yo le pongo h. Mala suerte. No, pero puede ser g, puede ser h, da lo mismo eso. A fin de cuentas es pi es una constante, r va a ser el radio, o sea, va a ser esto acá, y g o h va a ser esta acá. Entonces va a ser que el área como de este manto va a ser pi por su radio que era 3, por su altura que vimos que va a ser g, que es 15. Esto, o sea, 15, 5, en sí el total va a ser 15. Esto va a ser 15 pi. Entonces, Profe, ajá, pero, o sea, da lo mismo la letra que se ocupe, eso es verdad. sí, Pero sí, según el profe, G vendría siendo la hipotenusa de ese triángulo rectángulo, no la claro. altura. Ah, sería esto acá. Exacto. O sea, según lo que nos dijo el profe, como A ver, puede en, ser. en la clase. Entonces ahí, ¿qué me pasaba a mí? Espere. Ujú. Me daba 3 pi
sea, con la misma cosita de abajo. Ujú. 3pi y me daba raíz de 34, porque saqué la g con teorema de Pitágoras. Claro, Sí, Y ahí ahí va a ya ser. me perdí. sí, va a dar una cosa fea. Y ahí da como 12pi, raíz de 34, y esa opción no está en la alternativa. Pero claro, yo la G la saqué textual de cómo el profe lo explicó. El volumen y el área de un cono. Claro, sí. Claro, A sí. menos que dijera que isósceles, ahí claro sería lo mismo H y G. Ni siquiera eso, no, mentira, sería la base igual a G. Claro. Sí, a ver, así con Pitágoras da la raíz de 34, el G, sí. Y esto, a ver, por 3 no, el raíz de 34, claro, no tendría sentido. 4 6 no. Claro, por ejemplo, el ejercicio, esto, daría lo que está en pauta, me parece. Si es que ese G fuese el H. Ya, otro ejercicio más fácil de la matemática. Bueno, los chiquillos. Mm, 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 39. Pero yo creo que es por la altura, por H. Porque igual la busqué en internet la fórmula y en casi todas menciona que es por H. ¿Sí? O sea, es por el 5 sí. Sí, es lo que yo busqué, sí. Puede ser. A ver, veamos. Ahí sí. Sí, mire, búsquelo. Mm, A mí en internet me sale la misma por G y diferencia G de H. R. Mm, mm, mm. O sale otra que es como pi por el radio, por la suma del radio más lo mismo, por G. No toma la altura. Claro. Si aquí hay una que dice pi por el radio Quizá la cuadrado. pauta, o sea, quizá el ejercicio tiene que haber dicho volumen, porque esa es la fórmula de volumen. Sí, puede ser. Quizá se equivocaron y era volumen y no área. Claro, quizá, sí, yo creo. O lo otro es que quizá en sí la figura esté mala y en sí el 5 correspondía al G, po, no a la altura. Yo creo que es como una, si fuese como un error de tipo, yo creo que eso es. Bueno, pero sí, aquí hay es un error, pero digamos que ese 5 corresponde al G en sí. Pero sí, está también tiene un errorcito. Eso es de ese lado. Porque con ese lado ya sería el área y daría lo que debería dar. Ya, ¿qué otro ejercicio hay? Pero en la prueba sí será necesario usar pi como el número. No, mira, en la prueba se usa pi como pi. O sea, siempre se usa el valor pi como pi. Nunca se aproxima así como a 3, como a 14 y cosas así, porque como no es un valor exacto, en sí, a ti te deberían entregar el valor exacto. Entonces, si no lo sabí, o sea, porque aparte se tendría que trabajar con calculadora. Entonces, no siempre se trabaja con pi, como que, a ver, me parece que aquí había un ejercicio de Emre. Entonces, por ejemplo, este es un ejercicio de Emre. Entonces, la respuesta está entregada en pi. O sea, si no sería, por ejemplo, pi por 2 sería, no sé, 6,28, menos 4 sería 2,28 y así. ¿Cachai? Entonces, siempre están entregadas en pi. Por eso no se preocupen. Como que con que sepan a qué se refiere y dónde va,
ya están al otro lado. No, claro, no, sí, yo creo que el error de esta es S5. S5 no corresponde a la altura, corresponde a la hipotenusa del triángulo. Efectivamente. Ahí le voy a decir al Mati. Ya, dijiste la otra, la 12. El área de una esfera de 36 metros cuadrados, si la esfera se parte por la mitad, entonces el área de la suma de sus dos partes es. Ya. Uy, ya de partida esta no va a dar 70 y... Esa no es. ¿Por qué no puede ser la 72? Sí, yo digo, o sea, parto con la 72 porque es como lo intuitivo diría decir, bueno, si una esfera vale, su área es 36 y se parte en dos, en sí el área de la suma sería quizás como el doble, pero, o sea, bueno, puede que sí sea 72, pero no necesariamente. Pero si eso como lo considero yo lo intuitivo, es como, bueno, multiplicarlo por dos. En sí vamos a tener lo siguiente. Para sacar este tipo de ejercicio, tenemos que sacar como toda la información de lo que obtenemos. Nosotros tenemos el área de la esfera, 36 metros cuadrados. Entonces, el área de la esfera, 36 metros cuadrados. Entonces, nosotros vamos a necesitar sacar, por ejemplo, su radio de esto, como para saber cuánto es eh, como la suma de las áreas de ambas semiesferas, que se les dice, que es como cuando se parten dos cada esfera. Aquí ya sé cuál es el error, porque ya se ve. A ver, aparte de la Claudia, porque la Claudia tiene la duda con el ejercicio, así que yo creo que también le falta algo. ¿Qué creen que le falta a este ejercicio? ¿Por qué está mal? Ahí voy a dejar terito. Falta algo fundamental. Yo creo que el pi. El pi falta, ¿no es cierto? Sí. El área de tu haber sido 36 pi, yo creo. 36 pi metros cuadrados. Ahí ya sé el error, por eso no podríamos seguir trabajando. Yo creo que también quizás por eso es la pregunta, la otra Claudia, preguntaba, dice que tenían que usar el pi como número quizás, porque acá no dicen 36, entonces sería que 36 sería igual a pi por 4 por el radio al cuadrado. Entonces pasaríamos dividiendo y nos quedarían 9, a veces era la rápida nomás, pi r cuadrado. Entonces ya sin pi no podríamos seguir trabajando. Entonces trabajemos con esto como si fuese 36 pi. Entonces 36 pi va a ser igual a 4 por pi por el radio al cuadrado. Los pi los podemos simplificar acá. ¿Se entiende? Porque en sí dividimos por pi. Entonces se dividen ambos y quedan en 1. Nos escribía que 36 va a ser igual a 4 por el radio al cuadrado. El radio es lo que estamos tratando de obtener. Y la verdad es que no supe cómo hacerla porque no entendí lo que decía el enunciado. Ah, mira, bueno. Partamos por eso mejor. Oh, muy esférico no quedó. Ya, digamos que es una esfera tridimensional, no un círculo. No sé cómo hacerle volumen a esta cosa. Entonces, significa que lo que nos piden es que acá es como que la partiéramos en dos y quedaron así. Es como si tuviesen una canica así y se parte por la mitad. Entonces queda, a veces ahí como que quede como con ese volumen. Entonces allá tendríamos dos figuras distintas, o serían dos semicírculos. Entonces ahora queremos el área de la suma de ambas. Porque el área de la esfera la sabemos, pero si la partimos en dos, vamos a tener como el área de la superficie, pero nos falta el área de los círculos de adentro. De esta de acá y esta de acá arribita. Entonces hay dos formas de hacerlo. Podemos sacar como el área de uno y multiplicarla por 2
y tendríamos como la suma. O podríamos trabajar con una información que ya sabemos, que es el área como de de todo el manto de la esfera. Y simplemente sumarle las áreas de esto, como de las bases de la semisfera. ¿Se entiende? Como, a ver, no tengo nada circular aquí, vamos a ver. Pero claro, como, lo voy a hacer con las manos, con lo más fácil que tengo. Es como si esto fuese una esfera, se parte en dos, ahora tengo dos cuerpos y sumarle las áreas que tenemos. Entonces, bueno, en lo que estábamos es que estábamos sacando el radio de esta esfera en sí. Los voy a separar. No quería eso. Ya lo voy a tener que separar a mano. Aquí tenemos como, uy, esto es como un pan de hamburguesa. Uy, quedó súper feo. Ah, listo. Ahí sí. Chuta. Ya digamos que son esferas, por favor, no me critiquen, no soy dibujante. Entonces, queremos sacar como el área de este circulito que está acá. Y digamos que son figuras uniformes. Entonces estamos sacando este radio para sacar el área de todo este chunguito acá. Uy, no todo ese. Todo esto. Porque esa área va a ser igual a esta de acá arriba, si son el mismo círculo a fin de cuentas. Bueno, entonces lo que estábamos sacando el radio, tendríamos entonces que 36 va a ser igual a 4 por r al cuadrado. El 4 lo podemos pasar dividiendo y nos va a quedar aquí 36 partido 4. Esto va a ser r al cuadrado. Esto va a quedar en 9, va a ser r al cuadrado. Vamos a tener la raíz de 9 que va a ser r, entonces r va a ser igual a 3. Si sabemos el radio del círculo, que es 3. Entonces ahora tenemos que sacar el área de ese círculo que habíamos dicho. Entonces, el área del círculo va a ser pi por el radio al cuadrado. Esto va a ser igual a pi. El radio ya vimos que era 9, entonces esto va a ser 9 al cuadrado, que va a ser 81. Y esto va a ser igual, bueno, 81 pi, claramente. Entonces eso El va a ser, radio era 3, profe. era 3, No, no. chuta, oh, ¿verdad? Menos mal me dijeron, si hubiésemos tenido un número así como 300.000. Radio al cuadrado. Gracias. Oye, discúlpenme. 9, bueno, y 9 pi entonces. Entonces la área del círculo es 9 pi. Yo no, la pensé. En un momento, no sé si cachón me quedé cayó. La pensé y dije, 81. Dije, no será mucho. Ya, bueno. 9 pi, discúlpenme. Entonces ya tenemos el área que el círculo va a ser 9 pi. Entonces, miren, nosotros ya sabemos que el área de la esfera, o sea, como todo lo que es circular, eran 36 metros cuadrados. Entonces solo nos faltan los círculos que estaban adentro, que se parten. ¿Se entiende? Como, no sabría, algún ejemplo así sencillo, pero piensa en eso, así como si tenemos una canica, sabemos el área así de la canica, 36 metros cuadrados, sería la media canica así. Se parte por la mitad, sí, todo lo que era circular sigue siendo circular y sigue teniendo la misma área, así que lo juntamos, va a ser la misma esfera, va a tener la misma área, si la separamos y la juntamos. Pues si la tenemos separada, va a estar el área del círculo de ambas partes que hacen la base, que hacen como la división. Y esas son las áreas que nos falta sumarle a esto de acá. Entonces ya tenemos un área que es como la de un círculo, es como si tuviésemos ese círculo. Ahora nos falta el otro, pero son el mismo círculo, entonces va a ser esta misma área, pero por 2. Entonces va a ser 9 pi por 2, y esto va a dar 18 pi. Entonces ya tenemos el área de los dos círculos, y ya sabíamos el área como de la esfera como tal. Entonces va a ser 36 pi, encierran, más 18 pi. Bueno, si lo podemos dejar así al lado. Ahora esto nosotros podemos simplemente como dejar el pi al lado y sumar así. Entonces sería pi 36 más 18 da 54. Entonces sería 54 pi.
Eso va a ser el área de la esfera. Entonces tiene un error ahí de tipeo como dijimos en un comienzo, le falta el pi al área de la esfera, y así se va trabajando. Sí, eso es lo que pedía el enunciado. Profe, ¿Sí? a mí lo que me confundió en este ejercicio es como que de verdad que no entiendo la parte que dice el área de la suma de sus dos partes. No sé cómo dedujo que de eso tenía que sacar el área de círculo que se forma. Ahí me Ah, pierdo. bueno, porque en sí, nosotros si tenemos la esfera, la partimos por la mitad, vamos a tener dos partes, ¿no es cierto? Vamos a tener como dos semiesferas. Es como... Sí, Bueno, dos entonces, semiesferas. claro, entonces como tenemos esas dos partes, nos están pidiendo como el área de las sumas de sus dos partes. En sí es como... Claro, mm, y ahí yo decía, ¿cómo le saco el área a una semiesfera y lo multiplico por dos? Ahí me perdí. No se me claro, ocurrió sacarla por el círculo. entonces, claro, es que hay mucho también como ejercicios que es como no es como solo también llegar y aplicar, pues como hay veces también que ingeniárselo un poquito, entonces, y son complicados, o sea, no digo que una cosa sencilla, sí. Entonces es como, claro, el área de la suma de las partes, y claro, y uno se dice, ¿cómo saco el área? ¿Por qué a los 18 le sumamos 36? Sí. No, los 18 no eran el área de las dos hemisferas. 18, bueno, voy a responder esto primero y después vuelvo al otro. En sí, el 18, no, partamos un poco más de antes de eso. Nosotros obtuvimos primero estos 9 pi, ¿no es cierto? Entonces, esos 9 pi era como el área de la base de esta semisfera. O sea, bueno, como es tan feo, yo creo que también nos ayuda mucho, pero veámoslo como si estuviesen más de lado. Digamos que es algo así, y algo así, la semisfera, y queda más bonita. Entonces nosotros, si sacamos ese 9 pi que obtuvimos ahí, es solo este círculo. Es como cuando teníamos el cono, esto es solo la base de esta semisfera. No tenemos como el área del manto. Entonces, 18 va a ser el área de uno de los círculos, pero falta el de la otra parte de la semisfera. Entonces aquí lo voy a copiar y lo voy a pegar. A ver. Entonces sí, eran dos semisferas. Entonces 18 es la suma de ambos circulitos, como de ambas bases. ¿Cachai? Como si tuviésemos dos conos y sacáramos el área de solo ese círculo de la base. Eso sería los 18 pi. Nos faltaría como lo de este manto en este caso. Acá sería como lo circular. Como si esto fuese el Movistar Arena, ¿sí? Como que falta el domo. Entonces, los 36 pi que le sumamos a esos 18 lo obteníamos del enunciado, porque en sí el área total de ambos domos va a ser 36 pi cuando se juntan. ¿Cachai? Como el ejemplo que había dado antes, como si tenemos la canica o cualquier cosa, la pelota de fútbol, por ejemplo, y son 36 metros cuadrados. Si la partimos por la mitad, la suma de los domos, de ambos domos, sigue siendo 36 metros cuadrados, ¿cachai? Porque en sí sigue siendo el mismo cuerpo cuando lo juntamos. Es como, a ver. Bueno, mira, esto es como algo parecido, pero es como cercano dentro de todo. Si uno tiene estos tacos de POSIT y tiene el área, nosotros digamos que tenemos el área de todo esto en total, no sé, digamos que son 100, digamos que 1 metro cuadrado. Si los separo, aquí tenemos una nueva cara que tenemos que calcular el área. Y de este lado también tenemos una nueva cara. Entonces, ya no serían 100 metros cuadrados. 100 metros cuadrados es la suma cuando tenemos las cosas juntas. Aquí ahora tenemos caras nuevas. Pero estos de acá, esta parte de aquí abajo, esta parte de acá arriba, y la parte de los lados juntos, van a seguir siendo 100 metros cuadrados. O un metro cuadrado. Faltan simplemente la área de las caras nuevas. Es un poco complejo, igual yo lo entiendo y me escucho y sé que es una idea compleja. Entonces, en sí nosotros sacamos el área del círculo, 9 pi. Sacamos el área de ambos círculos, 18 pi. Y ya sabíamos que el área de ambos domos juntos daban, ambos domos juntos hacia la esfera, el área de esta esfera iba a ser 36 pi. Entonces, los rosaditos en sí, no voy a hacer así, eran 18 pi.
esto, cuando lo juntamos, eran 18 pi. Claro. Y esto acá, lo voy a pintar hacia la rabia, ¿no? Juntos eran 36 pi. Entonces nosotros necesitamos el área total y esto iba a dar los 54. Ahora, no sé si quedó claro igual. Volviendo un poco a lo que me preguntaba igual antes la Claudia Arancibia, era que, claro, en sí, como tenemos las dos partes, queremos el área de ambas partes, como, porque nosotros nos pueden decir cuál es el área de una parte. Y claro, uno dice, oh, el área de una pura parte, igual la podemos obtener. O sea, de hecho, si nos sobra tiempo, podríamos hacer como ese como esa alteración de este ejercicio. Lo voy a poner aquí en asterisco. Siento que igual podría ser como interesante para pensar más la idea en ese aspecto. Eh, entonces, como nosotros tenemos la suma de dos partes, es como, ahora tenemos una parte, ahora tenemos las dos. Quiero la suma de ambas. No es como que se sumen y hagan todo una gran semisfera, sino que se entiende la suma como que estén ambas juntas, así como el área de ambas. Eso es la idea, como el área de una semisfera y el área de la otra semisfera. ¿Cachaste, Claudia? Como esa idea. Sí, sí, sí. Sí, ya, bacán. Entonces, sí, este ejercicio igual tiene como esa idea un poco complejo, pero claro, juega un poco con el ingenio dentro de todo. Y ahí uno como que se va trabajando también. La 18 era la otra. Un triángulo isósceles cuya base mide 6 centímetros es rotado en torno a su altura. Si la figura tiene un área de 15 centímetros cuadrados, entonces el volumen generado es. Bueno, entonces aquí tenemos un triángulo isósceles y lo vamos a rotar en su altura. Entonces, a la rabia podemos decir que va a generar un cono. Va a generar algo así. Y queda ahí rotado. Así como un sombrerito. Un sombrero de mago. Entonces, nos dicen de que. Bueno, nos dicen de que su base mide 6 centímetros. Entonces, cuando lo rotan, la base mide 6 centímetros. Entonces, el diámetro mide 6 centímetros. Entonces, esto son 6 centímetros. Pero a nosotros nos interesa más el radio en este caso. Y el radio va a ser la mitad, va a ser 3 centímetros. Entonces, a ver, voy a volver a la telemática. Entonces, la figura tiene un área de 15 centímetros cuadrados. Entonces nos dicen, el área va a ser igual a 15. Entonces, 15 tiene que ser igual a pi por el radio al cuadrado más pi por r por g. Esta era en sí. Entonces, r ya lo sabemos. 15 va a ser igual a pi por r, ya vimos que era 3, entonces esto va a ser 9, lo voy a hacer el tiro. 3 al cuadrado, bueno, va a ser 9, 3 por 3, 9. Más pi por 3 por g. Acá g nosotros no lo sabemos. A ver. Bueno, aquí el área me parece que también debería quedar en pi. Oye, ni el Matías ni yo vimos el error de la guía. Mira, este tiene el mismo error. Aquí la vamos haciendo el Matías y ninguno de los dos ha anotado el mismo error 2 veces. Lo voy a retar y después él me va a retar a mí. Bueno, entonces esto no sería 15, debería ser 15 pi. Porque si lo ven, por ejemplo, ¿por qué también debería ser 15 pi? Porque el área está siempre en pi.
Se trabaja pi por r al cuadrado más pi por r por g. Va a ser 15 pi. Y ahí quizás también está el por qué la Claudia tenía dudas con el ejercicio. Bueno, entonces los pi los podemos simplificar acá ahora simplemente y nos va a quedar el 15 igual a 9 más 3g. Entonces ahora podemos pasar el 9 dividiendo y nos va a quedar acá 6 igual a 3g. ¿Se entiende? Porque en sí el 9 pasó restando. De manera ahí, más bonito. Entonces ahora pasamos el 3 dividiendo y nos va a quedar 6 partido 3 va a ser igual al g. Entonces g es igual a 2. Entonces esto de acá es igual a 2. En este triángulo isósceles. Profe, Sí, sí. en la ecuación me perdí en el 15 pi igual pi, como en el tercer paso. ¿Por qué borro todos los pi? Ah, porque mira, ¿Es pi elevado a 2 o es pi? es pino. Ah, ya, entonces mantengo la pregunta. ¿Por qué se borraron todos los pi? Sí, a mí me saltó un paso, sí, es verdad. Mala mía. Aquí nosotros podemos hacer esto. Nosotros aquí tenemos 15 por pi. Y acá nosotros tenemos pi por 9 y pi por 3 por g. Entonces, nosotros aquí podemos como hacer lo que era la distribución, pero en la inversa, pues. Entonces ahora hacemos lo de la asociatividad. Entonces aquí ponemos pi, y aquí ponemos, ¿por cuál está multiplicando primero? 9. Después más 3 y g. Entonces acá como tenemos Ah, pi multiplicando en ambos lados, aquí lo podemos simplemente dividir por pi. Entonces como se claro. divide acá y se divide acá, se simplifican. Ok, ya, sí entendí. Gracias. Ya, bacán. Entonces esa es la idea de por qué desaparecen en sí esos pibes. Se simplifican ahí y ahí se puede seguir trabajando. Eso pueden hacerlo siempre que todos los términos de los enunciados tengan pi. Por ejemplo, si aquí esto fuese el mismo enunciado y aquí hubiese un más 4 y más 4 no podrían hacer esto porque no pueden dividir 4 por pi. O sea, pueden, pero no les serviría nada porque igual va a quedar el pi. Entonces, en este caso, como todo está multiplicado por un mismo término, en este caso pi, pi y pi, se puede simplemente simplificar. Bueno, entonces obtuvimos que G es 2. Nosotros, para obtener el volumen de un cono, vamos a tener que el volumen va a ser igual a pi por r al cuadrado por la altura partido 3. La altura no la tenemos, pero la podemos obtener. En sí esta es la altura, y esta va a ser la misma altura acá. ¿Quién tiene idea de cómo obtener esa altura? Voy a borrar ese y voy a dejarlo así, para darle el trucazo. Y despejando nomás, aquí falta aplicarle el viejo Pitágoras. Aunque a ver, al algímetro no daría. A ver, la hipotenusa No, lo negativo. no puede ser menor que ninguno de sus catetos. Y en este caso salió menor. Puede que haya algún error en algún lado. Mm, 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 mm. Pareciera que no. A ver, según la respuesta debería dar A. Veamos, porque aquí tenemos un error, o tengo un error en sí. Hay que ver. Porque aquí esto da 2, pero esto da 3 y eso no podría ser. Aquí no, y bueno, ¿y por qué no podemos simplemente aplicar? Porque no tenemos SH para aplicar lo del volumen del cono. Entonces el ejercicio, veamos si es que hay algún dato malo. Hagámoslo de la forma inversa, en este caso, como sabemos la respuesta,
Según la respuesta debería dar 5pi. Entonces vamos a tener 5pi igual a pi por r al cuadrado por h partido 3. 15pi igual a pi. Ahí podemos simplificar los pi. Ya, entonces, con el r que nos da 3, debería dar 15 igual 9 por h. Y si lo pasamos dividiendo, nos quedaría 15 partido 9 igual a h. Y eso quedaría que h es igual a 5 tercios. Mm, no sé. ¿Ustedes ven alguna salida? Yo creo que está mal el ejercicio también, ¿o no? No sé. A mí no me da. F nomás, para entender la teoría de cómo hacerlo. Sí, igual voy ahí a ver qué onda, en qué nos equivocamos al hacer el ejercicio este. Claro, que también tiene un error. Pero por lo mismo, se entiende que, o sea, tiene el error, se ve al tiro por la hipotenusa. La hipotenusa no puede ser menor que una de sus catetos. O sea, siempre tiene que ser eh, mayor a la resta y menor a la suma. Mm, Porque si es como si tuviésemos, ya a esa altura, sería que h cuadrado más 3 al cuadrado va a ser 9, tiene que ser igual a 4. Entonces h al cuadrado tiene que ser igual a menos 5. No se podrían simplificar los tres, ¿cierto? ¿Cuáles tres? ¿Los tres ejercicios de sí, Claudia? Eh, es que puse el ejercicio y como hay un 3 abajo y en H. Ah, no, claro. Lo que pasa es que este H que obtuvimos acá es como un H que obtuvimos de forma ilegal. En sí es como yo quería ver cuánto debía dar el H según la respuesta. En sí como que ignoren eso, no era como para ver a cuánto tuvimos que haber llegado al H. ¿Cachai? Para tener como la respuesta que pide la guía o que da la guía. Que era la A, que era 5pi. Mm, complejo, complejo. Bueno, pero se entendió, creo yo, igual como el paso a paso que se tiene que ir haciendo. No sé si hay alguna duda con otro ejercicio, si no, podemos ver como la variación que había pensado con este. Ah, que yo me acordé cuál era. Se me había olvidado, pero yo me acordé cuál era. Ah, no, voy a marcar el ejercicio
¿no? Ya, entonces yo creo que vamos a hacer como la variación de este otro ejercicio del, del 12, es como una variación, más o menos. En sí, se me está ocurriendo, bueno, o podemos ver el ejercicio de la guía, pero en sí, quizá como para trabajar la idea mejor. Si tuviésemos como así un cono, a ver, voy a borrar esto acá, o no lo voy a dejar porque después así va a subir el PDF en el curso y la tengan a mano. Si nosotros tenemos así un cono, es como, imagínense, si lo partiéramos, nos va a quedar así aquí un triángulo, esto así, y algo así. Entonces ahí tendríamos, de nuevo aquí se dirían, por ejemplo, si el ejercicio en vez de ser una esfera fuese un cono. Dijeran, el área de este cono son 15 pi centímetros cuadrados, eh, y sabemos que la base mide tanto. ¿Cuál es el área de la suma de las partes? Entonces ahora vamos a tener, nosotros partimos con este cono, ahora tenemos estas partes. Entonces si trabajamos de la misma forma, vamos a ver de que esta cara de acá, si se le suma la cara de esta otra parte, forma como todo el manto de este conito. Y la parte como inferior de este conito, más la parte inferior de este semicono, va a generar toda la parte inferior del cono superior. Entonces vemos de que simplemente tendremos que calcular el área como de la división. Y eso sumaríamos al área del cono obtenido. Y ahí obtendríamos el área de las sumas de las partes. Y eso funcionaría como con cualquier cuerpo. O sea, si nosotros tenemos un cubo, va a ser hacia la rabia. Si se parte en la mitad, vamos a tener que solo calcular el área como de las caras en donde se hace la división y eso sumárselo al área del cuerpo entero. Y así se va trabajando con todo este tipo de ejercicios en donde se divide o se parte un cuerpo. Y nos piden el área de ambos cuerpos o de la suma de ambos cuerpos. Lo curioso, por ejemplo, con este ejercicio es que si nos pidiesen eh, el volumen de la esfera, uy, borré eso sin querer, el volumen de la esfera va a ser igual a la suma de los volúmenes de ambas semisferas. Eso es como mm, como de nuevo, por ejemplo, con este cilindro Scotch, si nosotros lo partimos por la mitad, ahí, o sea, tenemos cualquier parte en la mitad, vamos a tener como dos semicilindros en este caso. Bueno, así serían dos cilindros más cortitos nomás. Entonces, uno tendría un volumen, otro tendría el mismo volumen en sí. La suma va a ser igual al volumen del cuerpo entero. Y eso es como lo curioso también del área y del volumen en cuerpos geométricos. Y nosotros, si cortamos un cuerpo geométrico en la mitad, o en más que la mitad, puede ser, si lo cortamos en cuatro partes, la suma de sus volúmenes van a ser igual al volumen del cuerpo original, pero las áreas no. Entonces ahí surgen como distintas cosas interesantes. Si es que a alguno le sigue interesando eso, hay una cosa que se llama la trompeta de Gabriel, que tiene como ahí un trabajo interesante entre áreas y volúmenes. Hay un blog español que se llama Derivando, que tiene un video al respecto que es bien bueno. Así que se los recomiendo. Así que por mientras vamos a ir con otros ejercicios de la guía. No sé si les tinca alguno en especial. La 13, ya, vamos a la 13. Mira, este es el bonus que puso el Mati, porque este lo puso el Mati. Y va trabajando un poco quizás con algo de lo que conversamos. Está interesante, igual tiene algo de física ahí también. A ver, el 13.
En el triángulo adjunto, AC es igual a 12 centímetros. Entonces nos dicen de que el lado o el segmento AC son 12 centímetros. AB son 13 centímetros. Si se hace girar indefinidamente la figura en torno al lado AC, o sea que genera como un cuerpo algo así, y aquí otro, bueno, quedó muy recto. Y ahí sí, ya generaría como ese cono más o menos. Si se gira, entonces el volumen generado es. Ya, entonces nosotros vimos o nosotros podemos ver, y por ejemplo esto pueden ir haciendo en la prueba, si tienen esta figura y dicen, no, y la hacen rotar respecto a este lado, hacen por ejemplo esto mismo, y te dicen, ah, mira, esto es un cono. Bueno, entonces el volumen del cono, en este caso, porque nos piden el volumen del cono, ya vimos que iba a ser, siempre se me olvida, pi por r al cuadrado por h partido 3. Entonces, pi es conocido, todas las respuestas están respecto a pi. R es lo que tenemos que obtener y H lo sabemos, porque H van a ser estos 12 centímetros que nos dan en el enunciado, que es AC. Se ven que si es que se hace rotar respecto a AC, AC va a ser la altura. Si se hace rotar respecto a BC, generaría como un cuerpo más o menos así, mucho más largo, va a ser como algo más así. Para digamos que eso es circular. Generaría un cono así, entonces la altura sería BC. Y si se hace rotar respecto a AB, ya sería un cuerpo distinto, no sería un cono. Bueno, entonces, el volumen va a ser igual a pi por el radio al cuadrado, que no lo conocemos, por la altura la conocemos, son 12, y esto partido 3. Aquí podemos simplificar ese 3 con el 12, aquí queda este en 1, este va a quedar en 4. Entonces va a quedar que el volumen va a ser igual a 4 por pi por el radio al cuadrado. Entonces, ¿qué tenemos que obtener? El radio. ¿Y cómo podemos obtener ese radio? Con Pitágoras. Sabemos de que esto de acá son 12, sabemos que esto de acá son 13, entonces nos falta este de acá, le vamos a poner R, para que coincida con este de acá. Entonces, 3 al cuadrado va a tener que ser igual a 2 al cuadrado más R al cuadrado. 3 al cuadrado va a ser, lo voy a multiplicar en sí, da 169, pero multipliquémoslo así para aquí, para no sacármelo bajo la manga. 3 por 3 nos va a dar 9, 3 por 1 nos va a dar 3. Y 1 por 3 aquí nos va a quedar 13. 1, 6 y 9, en sí se suman. A 169. 169 igual 2 al cuadrado, a ver si da 144, pero comprobémoslo igualmente. Te va a dar 2 por 12 va a ser 24, y 1 por 12, 12. Se suman 1, 4 y 4. 144. Más R al cuadrado. Entonces el 144 lo pasamos restando. Nos va a quedar 169 menos 144 igual al R al cuadrado. Y aquí nos va a quedar, lo podemos restar así, ¿no? Da lo mismo. 144 nos va a quedar aquí. Bueno, sí, eso. Ahí. 5, 2 y 0. Se da 25. 25 igual a R al cuadrado. Entonces ahora le aplicamos la raíz y va a ser la raíz de 25 va a ser igual a R. Pero la raíz de 25 es un valor conocido. Eso da 5. 5 por 5 da 25. Entonces ya tenemos R y ahora simplemente lo colocamos acá. Bueno, así no era necesario sacarle la raíz porque aquí tenemos un R al cuadrado. Entonces aquí podemos simplemente como esto meterlo ahí directo. Si hubiésemos tenido que el volumen hubiese sido 4 por pi por 25. 25 por 4 va a ser lo mismo que 25 por 2, que va a dar 50, y eso por 2. Y en este caso va a dar 100. Siempre. La respuesta es la B de bacán. B de bandida. ¿Alguna otra duda con otro ejercicio?
De nada, María Jesús. Por ejemplo, el cuadro, yo sé que el Mati hizo un ejercicio parecido en la clase. Y yo creo que ese igual lo podrían como resolver. Es parecido. No es igual, pero es parecido. Hagamos los que más podamos. El cuadro nomás, ya, hagamos el cuadro nomás. Nos dicen de que la diagonal mide 6. Lo voy a hacer como más rapidito. Esta diagonal nosotros podemos sacar, como le informo, profe, y la 3, y hagamos la 3 y después la 4. Va a ir como en orden, no sé. Dice, se traslada 4 centímetros un cuadrado cuya diagonal mide 2 en forma perpendicular al plano en que está definido. El volumen del cuerpo generado por las traslaciones. Ya, esto tiene un truquito medio geométrico que nos dice perpendicular al plano en que está definido. Entonces, digamos que si nosotros aquí hacemos el cuadrado, el plano en el que, por ejemplo, digamos que esto lo hacemos en la hoja, el plano en el que está definido en la hoja. Entonces, si se mueve perpendicular, es como que saldría de la hoja, se trasladaría así hacia arriba, por ejemplo. Entonces generaría como un rectángulo así hacia arriba. Entonces, digamos que nosotros tenemos este plano. Ese es como un plano, ¿no? Así es como si fuese una hoja que tendríamos. Y aquí nosotros dibujamos este cuadrado. Lo voy a dibujar así, no respecto al plano como tal. Chuta, muy cuadrado no salió. Y ahí sí, tenemos un cuadrado. Más o menos cuadrado. No lo voy a hacer con respecto al plano, ahora que lo pienso. Ya, eso sería un cuadrado así, si estuviésemos viendo de frente el plano. Como si lo movemos, sería una hoja que estaría enfrente. Solo que está tirada en la mesa, por ejemplo. Se traslada 4 centímetros en forma perpendicular al plano en el que está definido. Entonces, este plano en el que está definido, si se mueve perpendicular, significa que aquí se va a trasladar y va a generar como aquí 90 grados con respecto al plano. Y esto es el plano. Va a ser aquí así, una recta perteneciente al plano. Voy a dejar así. Entonces aquí se mueve y se genera esta otra figura. A ver, lo voy a hacer así como al ojo nomás. No se va a ver muy cuadrado, pero porque lo estoy haciendo al ojo aparte. Y aparte la figura original tampoco es muy cuadrada. Entonces vamos a tener como este rectángulo en sí. Nos dicen de que el cuadrado tiene una diagonal que mide 2. Entonces, a ver, lo voy a dejar así. La diagonal mide 2. Entonces, por Pitágoras, sabemos que estos dos, digamos que este lado va a ser A y este lado va a ser A. Entonces, por Pitágoras, vamos a tener que esto va a ser 2 al cuadrado, va a ser igual a al cuadrado más A al cuadrado. Entonces, 2 al cuadrado, bueno, eso lo podemos dejar el tiro como 4, va a ser igual. Como tenemos 2 veces A al cuadrado, podemos poner 2 por A al cuadrado. Ahora el 2 lo podemos pasar dividiendo. 4 dividido en 2 nos da 2. Entonces 2 va a ser igual al cuadrado. Entonces A va a ser igual a raíz de 2. Raíz de 2 no es un número real. O sea, no es un número racional ni entero. Entonces lo dejamos como raíz de 2. Sí, es un número real. Entonces, ahora que tenemos esto, ya tenemos el valor de A. El valor de A va a ser, y aquí ya lo tenemos en la figura, esto va a ser A, esto va a ser A, esto va a ser A, eso va a ser A, y aquí arribita este va a ser A, eso, A y A. Y estas de al lado van a ser 4, porque se traslada 4 centímetros. Entonces, este cuadrado se trasladó hacia arriba 4 centímetros. Entonces, todos estos de acá son 4, estos que son verticales. Entonces nos piden el volumen del cuerpo generado por las traslaciones. Entonces, si queremos el volumen, vamos a querer, por ejemplo, el valor de un lado que está horizontal, el valor del lado que está vertical y el valor del lado que está en diagonal. Simplemente los multiplicamos. Entonces el volumen va a ser igual a 4 por A por A. Entonces el volumen va a ser igual a 4
por A al cuadrado. Aquí vimos nosotros que A al cuadrado era 2, entonces el volumen va a ser 4 por 2, y eso va a dar 8. La letra C. ¿Se entiende? Por eso da 8. En sí. Ya, vale. Esto de acá de perpendicular al plano es como igual complejo también de entender desde un comienzo quizás. Así que ahí, por eso también me tomé un poco más tiempo así como hacer esta figura y que se entendiera que se entendía como perpendicular al plano en que está definido. Me gusta dibujar la figura. Sí, bueno, hay veces que cuesta, pero bueno, a mí, por ejemplo, me quedan horribles, la verdad, como que, por ejemplo, eso claramente en un cuadrado, pero la verdad sirve como para guiarse en la información y todo eso. Como imaginarme la cero creatividad. Sí, bueno, no, más que cero creatividad es como, por ejemplo, en forma perpendicular al plano, como digo, no es como algo que con lo que se suele trabajar que tú, no sé, pues salgas a comprar pan y decir, bueno, esto está perpendicular al plano en el que está definido. Entonces, como que no es tampoco tan habitual, no es tan común. Entonces, también hay cosas que a veces se entienden. Hay veces que yo, por ejemplo, con estas cosas, yo me acordaba que cerraba los ojos así y me imaginaba así la figura. Por ejemplo, el triángulo, si imaginaba un triángulo que empezaba a rotar y decía, ah, mira, esto va a generar como un cono. Entonces empezaba a trabajar con eso. Pero bueno, así. La otra que íbamos a trabajar era la 4. Me dicen que la diagonal AB mide 6 centímetros. Entonces aquí de nuevo vamos a trabajar con Pitágoras así a full. En este ejercicio puro Pitágoras. Vamos a ver que esto se puede generar así como un triángulo rectángulo respecto a esta diagonal y respecto a esta recta. Entonces vamos a tener de que esto definámoslo como A. Entonces me gusta la letra A de Alonso. Entonces todos estos lados van a medir A porque es un cuadrado. Voy a ponerle todos A. Esto acá también. A y A. Mucha A. Entonces, bueno, ya esta diagonal la vamos a colocar B. Porque no va a medir necesariamente lo mismo. Por Pitágoras, 6 al cuadrado va a tener que ser igual a al cuadrado más B al cuadrado. Pero B al cuadrado, vemos que aquí podemos tener otro triángulo rectángulo acá, lo voy a hacer con otro color, a ver, con verde. Respecto a esta recta acá y esta recta acá. Entonces sabemos de que B al cuadrado tiene que ser igual a al cuadrado más A al cuadrado. Entonces B al cuadrado es igual a 2A al cuadrado. Yo sé que el Mati vio esto en la clase. Entonces vemos que B al cuadrado es igual a 2A al cuadrado. Entonces 6 al cuadrado, 6 al cuadrado da 36. Va a ser igual a al cuadrado más B al cuadrado que da 2A cuadrado. Entonces 36 es igual a 3A cuadrado. Entonces vamos a tener que 12 va a ser igual a A al cuadrado. Pero nos piden el área del cuerpo. Eh, Me habían mandado un mensaje por interno, disculpa. Bueno, entonces ya tenemos que 12, o sea, A cuadrado mide 12. Y aquí nosotros podríamos decir, bueno, entonces A es igual a raíz de 12. Pero esto no nos sirve, o sea, sí nos sirve, pero no lo necesitamos, la verdad. Porque como nos piden el área del cuerpo, podemos calcular, y en este caso es un cuadrado, podemos calcular el área de una de sus caras y multiplicarlo por la cantidad de caras. ¿Y cuánto es el área de su cara? Va a ser A por A, o sea, A al cuadrado, que es lo que teníamos acá, que era 12. Entonces sabemos que el área de una de sus caras es 4, o sea, el área de, estaba leyendo un mensaje, el área de una de sus caras es 12. Entonces, si tiene 12 caras, va a ser 12 por 6 y eso va a dar igual a 72. Y ahí ya está el resultado. Y así se hace la 4. Respecto a esta que habíamos visto, la 10 más 1, el Mati ya me respondió y me dijo que en sí esto no tendría que ser un 5, sino que
tiene que ser un 4. Así que ahí lo vamos a cambiar. Entonces ahí con eso ya estaría resuelto el ejercicio. Y ahí, bueno, trabajémoslo con el 4 quizá para ver, aunque igual se entendió cómo se iba haciendo. Voy a tapar ese 5 para no confundirme. Si la altura es 4 y este cateto es 3, nosotros podemos sacar que este es 5, porque bueno, vamos a sacar que 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, pongámosle g nomás, para no... Vamos a tener que va a ser g al cuadrado. 3 al cuadrado va a ser 9, esto va a dar 16, y esto va a dar 25. Voy a borrar este de acá. Entonces, g va a ser igual a la raíz de 25, y eso da 5. Y ahí ya calzaría el resultado acá con este g. Ahí María comentó en el chat. Claro, bueno, en sí eso, la altura debe ser 4, o lo otro que había dicho yo en sí también es válido, creo yo. Que es como que el G sea 5, pero bueno, sería como muy, muy directo quizá. Mejor con la altura sabiendo que es 4. Y esto acá, que esto es 3, 4 y G va a ser 5, tiene un nombre que se llama, son los tríos pitagóricos. Entonces, nosotros si tenemos un triángulo rectángulo, bueno, me imagino que el Mati vio esto. Si nosotros tenemos aquí, por ejemplo, 3, 4, sabemos que la hipotenusa va a ser 5. Y hay infinitos tríos pitagóricos que se van a repetir de una forma parecida. Entonces, tenemos 3, 4 y 5, pero se va a repetir, por ejemplo, con 6 y 8. Esto va a ser 10. Y esto se va repitiendo todo el rato sin múltiplos. Si se dan cuenta, antes era 3, 4 y 5. Si a 3, 4 y 5 lo multiplicamos todo por 2, nos da 3 por 2 va a dar 6, 4 por 2 da 8, 5 por 2 da 10. Entonces, por ejemplo, en este ejercicio, si en vez de haber sido un 3, era acá un 6, y este en vez de ser un 4, acá es un 8, vamos a ver, uno puede sacar al tiro y rápido sin tener que calcular que esto va a ser un 10. Y así hay muchos tríos pitagóricos que van a seguir de la misma forma, 3, 4 y 5 multiplicado por el mismo número. O sea, podría ser 6, 8, 10, puede ser 9, 12, 15, y así infinitamente. Y eso. ¿Alguna otra duda? ¿Con algún otro ejercicio, con otro que hagamos, podemos hacer? La 5. Vamos a la 5. El área del cuadrado ABCD es 8 centímetros al cuadrado. El volumen que se genera al hacer rotar esta figura en torno al lado AD es. Entonces, aquí se va a repetir lo mismo. ¿Ven? Si aquí lo hacemos rotar respecto a D, si lo imaginamos y tenemos, saquen así la prueba, a ver, una y acá cerca. Por ejemplo, ustedes tienen la goma, imagínense que esa goma al cuadrado y háganlo rotar respecto al lado. Y vean como qué cuerpo generaría. En este caso se va a generar un cilindro. Entonces aquí se va a generar un cilindro más o menos así. Lo voy a copiar para que me quede pulento. Se va a generar más o menos este cilindro. Y si vemos acá el radio de este, bueno, y nos piden mejor el volumen que se genera, el volumen es el área de este circulito acá, de este de acá, en sí, o el de arriba, o el de abajo, el de arriba, da lo mismo, multiplicado por la altura. Como nosotros vimos que lo rotaban respecto a D, entonces su altura va a ser el largo de AD, en este caso, en los cuerpos que son uniformes, como el cilindro, el cono, cilindros o sea, cuerpos de rotación que sean uniformes. Entonces, nos dicen de que el área del cuadrado es ABCD, entonces, si el área del cuadrado es 8, nosotros tenemos acá que uno a sus lados, bueno, que todos sus lados van a ser A, pongámosle aquí, lo voy a poner de otro color mejor, en verde, A y A.
Sabemos que entonces el área de un cuadrado tiene que ser a al cuadrado. Entonces a al cuadrado es igual a 8. Entonces a va a ser igual a la raíz de 8. Ahora que tenemos esto, tenemos a, entonces podemos sacar el área de la circunferencia. El área de la circunferencia, que va a ser esta circunferencia acá, la que está pintada en amarillo, vimos que iba a ser pi por el radio al cuadrado. El radio es a, porque en sí se rota la figura respecto a esto, a d. Entonces esto queda de radio porque es como que acá tuviésemos otro cuadrado así, a, b, c, d. A ver, lo voy a hacer con color negro mejor. Entonces como si tuviésemos otro cuadrado al lado, de largo. Entonces esto hubiese sido también a. Voy a dejar ahí. Entonces su radio r es igual a a. Entonces el área del círculo va a ser pi por a al cuadrado. Pero a al cuadrado lo obtuvimos acá. Entonces va a ser pi por 8. Entonces sabemos que va a ser 8 pi. Y ahora esto lo multiplicamos por la altura. ¿Y cuál es su altura? Su altura es a, porque AD mide a y se hizo rotar respecto a D. Entonces AD va a ser su altura que mide a. Entonces va a ser 8 pi por la raíz de 8. Pero vemos aquí que ninguna de las respuestas está. ¿Por qué eso? Bueno, porque la raíz de 8 es lo mismo que la raíz de 4 por 2, porque 4 por 2 nos da 8. Nosotros podemos decir entonces que esto va a ser 8 pi por la raíz de 4 por la raíz de 2, por las propiedades de la raíz. Y la raíz de 4 es conocida, eso nos da 2. Entonces esto va a ser 8 pi por 2 por raíz de 2. Y 8 por 2 nos da 16, entonces tendríamos 16 pi raíz de 2. Y esa ya sería la respuesta C, que es la que obtuvimos. Y ahí creo un último ejercicio, y después ya los podemos liberar, si quieren. Bueno, va a ser quizá el 6 o el 7, o cualquiera, la verdad. Ahí en el 18 que me habéis dicho, me escuchas, ¿cierto? Sí, más o menos me robótico. La, la correcta es 15 pi, que me habéis comentado recién. O sea, debería ser en vez de 5, 15. Para que ahí... Aquí ya subí corregida la guía en todo caso. Para que la puedan Debería ser 15. ver. La 18. Sí, 15. Porque, a ver, mira, en sí nosotros hicimos esto. Nosotros tenemos entonces que el área era, lo habéis puesto acá aparte 15 centímetros cuadrados. Debería ser 15 pi también acá. Ah, no, pues 15. ¿Por qué 15 pi? ¿Por qué 15? O sea, eso lo enunció. Digo, pero el área de los conos están en pi, po. Si el Ah, no, área pero del cono es el área pi. de la figura del triángulo isósceles. Ay, ah, bo. Que yo pensé que habláis de la figura rotada. Ah, ¿Cachai? claro. No, pero es que ese sería cuerpo, ¿cachai? Ahí Sí, es el verdad. lenguaje crea realidad, bueno. Ah, verdad, Matías. Verdad. Ya, bueno, hagamos ese ejercicio, po. Hagamos el ejercicio de no y Sí, y lo igual, hacemos. Ah, perdón por tanto errores. sí, ya veí las disculpas correspondientes. Ahí, Qué bueno que dale, viste no. en la cara también, ¿no? Yo me había metido porque había cachado el error de la 11. Y por eso te dije. Pero bueno, Oye, tú me dijiste lo del WhatsApp y te dije que tengo el celu malo. Ya, pero sí, bueno, pues se me había olvidado, por eso me metí. hagamos el Pero ejercicio. bueno, dale nomás, dale. Dice, un triángulo isósceles cuya base mide 6 centímetros es rotado a su altura. Entonces,
Bueno, aquí vamos a tener la base que eran 6 centímetros y es rotado respecto a su altura, y lo vamos a hacer aquí. No quedó muy isósceles, pero digamos que lo es. Si la figura tiene un área de 15 centímetros cuadrados, bueno, entonces ahora el área del triángulo eran 15, va a ser base por altura partido 2. La base la conocemos, pero no conocemos la altura, y es lo que queremos obtener. Entonces vamos a tener que 15 va a ser igual a la base, que es 6 por h partido 2. Aquí podemos simplificar esto. Esto queda 1 y esto va a quedar en 3. O sea, va a quedar 15, va a ser igual a 3 por h. Al 3 lo podemos pasar dividiendo y nos queda 15 partido 3 va a ser igual a h. Uy, no quedó mucho como h. Ahora, ¿cuántas veces cabe el 3 en 15? Cabe 5 veces. Entonces, h va a ser igual a 5. Entonces ya tenemos la información de h. El volumen engendrado, o sea que cuando hacemos rotar esto y genera el cono, vamos a dibujar aquí el conito. Uy, muy cónico no veo eso. Ahí. Chuta. Ya. Entonces, aquí si la base es 6, significa entonces que, bueno, y como es isósceles, esto, la altura va a llegar en sí a la mitad de la base. Entonces, para que esto de acá van a ser 3. ¿Para qué nos sirve eso? Nos sirve porque acá, cuando cae la altura acá, la circunferencia, sabemos de que, a ver, con los colores que tengo aquí, esto así, eso va a ser la base. Pero nosotros, para sacar el volumen engendrado, nosotros necesitamos el radio. Y el radio va a ser esto de acá, que va a ser este 3, va a ser el lado que le corresponde, va a ser la mitad de la base. ¿Se entiende? Porque la base entera sería esto de acá, serían los 6 centímetros. Entonces esos serían solo los 3, que serían el radio. Entonces, bueno, el volumen de un cono va a ser igual a pi por el radio al cuadrado por la altura, y esto todo partido en 3. Entonces el volumen va a ser igual a pi por el radio al cuadrado, que el radio va a ser ese 3 al cuadrado, a ver, no quedamos como 3 al cuadrado, por la altura, que la altura es lo que obtuvimos, que era 5, y todo esto partido en 3. Aquí podemos simplificar este 3 con uno de esos, y nos queda entonces que el volumen va a ser igual a pi por 3 por 5. Entonces 3 por 5 da 15, entonces va a quedar 15 pi. Y ahí ya estaría el ejercicio resuelto, y estos serían los 15 pi que ya se corrigieron en la guía. O sea, la guía que está actualmente en el curso ya es la actualizada con estos errores. ¿Queda alguna duda o algo? ¿Algún comentario? Lo que sea. Parece que no. ¿Todo claro? Bacán. Bueno, cualquier duda, tienen el foro, tienen el correo para preguntarlo. Está abierto a recibirlo y estamos abiertos a responderles. Así que, bueno, si tienen cualquier duda, o bueno, por la suya siguen estudiando y encuentran otros ejercicios con dudas que no saben a la guía, igual los pueden mandar, igual los vamos a ayudar. No, no distinguimos ejercicios de los nuestros a los de otros. Así que eso, que estén bien, que tengan buena noche, que tengan buen término de semana. Nos vemos. Cualquier duda nos avisan. Paso octavo. Chao, que estén bien. Cuídense. Abríguense. Talao. Talao, abrigarse. Chao, chaito, chao. Besos, mil besos.
Chao, Alonso. Ah, te vas, Matías, sí, Eri. Me voy. Cate de palo. Ya, está ahí. O no, que Ah, queréis conversar. ¿Dejaste de grabar? No. no. Bueno.